Bien, vamos a ver ahora los criterios de divisibilidad. Habíamos visto anteriormente cuando un número era divisible por otro. Por ejemplo, si queremos saber si un número es divisible por 2, dividimos entre 2 y vemos si la división es exacta. Lo vemos con este ejemplo. Si tenemos 128. Vale, 128. ¿Vale? Y queremos saber si es divisible por 2. Pues hasta ahora lo que hacíamos era dividimos entre 2 y vemos si la división es exacta. Entonces tomamos estos dos. 12 entre 2, 6. 6 por 2, 12. Hasta 12, 0. Bajo el 8. 8 entre 2, 4. 4 por 2, 8. 0. Como el resto es 0, la división es exacta y el 2 es divisible es un divisor, del 128, por lo que es lo mismo. 2 es divisor de 128, es lo mismo que decir que el 128 es divisible por 2. Lo podemos hacer por cualquier otro número. Por ejemplo, el 44 es divisible por 2. Si divido entre 2, 2 por 2, 4, bajo el 4, 2 por 2, 4, 0, sí. ¿Vale? Tendría lo mismo. El 2 es divisor de 44 o 44 es divisible por 2, que significa exactamente lo mismo. ¿Vale? ¿Qué son los criterios de divisibilidad? Pues son unos atajos, unas reglas que nos permiten saber si el 2 es divisor de este número o el 2 es divisor de este número o de cualquier otro sin tener que hacer la división. Entonces, ¿cuál es el criterio de divisibilidad por 2? Vale, pues un número es divisible por 2, ¿vale? Un número es divisible por 2 cuando termina en cifra par. Vale, vamos a hacerlo con este método, ¿vale? Cuando termina en cifra par. El 128. ¿En qué termina? En 8, ¿no? El 8 es par. Luego eso quiere decir que 128 es divisible por 2. O, otra manera de decir lo mismo es que el 2 es divisor de 128. O hay otra tercera manera que es decir que el 128 es múltiplo de 2. Entonces, los criterios de divisibilidad sirven tanto para ver si son múltiplos como divisores. ¿Vale? 128 es múltiplo de 2 y el 2 es divisor de 128. ¿Vale? Pues igual que tenemos esta regla para el 2, bueno, hagamos primero el ejemplo este también. 44. ¿Vale? 44 acaba en... Vamos a verlo. Acaba en 4, ¿no? El 4 es par. El 4 es par, ¿no? Como todos sabéis. Luego, 44 es divisible por 2. O 2 es divisor de 44. O 44 es múltiplo de 2. Es que hay varias maneras de decir lo mismo. ¿Vale? Recordad que los números pares, ¿vale? Los números pares incluyen el 0. 0, 2, 4, 6, 8. ¿Vale? Entonces, estos son los que hay que comprobar. Cualquier número que acabe en 0, 2, 4, 6 u 8 será múltiplo de 2.
¿Vale? A veces la regla se dice cuando acaba, en vez de cuando acaba en cifra par, hay quien dice cuando acaba en 0 o cifra par, porque el 0, a veces hay gente que se despista y no cuenta como que es par. ¿Vale? Entonces, este sería el criterio de divisibilidad por 2. Vamos a ver los siguientes criterios. Cada número tiene un criterio de divisibilidad. Vamos a ver. B. Divisibilidad por 3. Vale. Veamos con un ejemplo. 342. La regla general, divido entre 3 y veo si es exacta, ¿no? Cojo esto, 3 entre 3, 1, por 3, 3, bajo el siguiente, 4 entre 3, 1, por 3, 3, hasta 4, 1, bajo el siguiente, 12 entre 3, 4, 12, voy a dibujarlo bien, 4 por 3, 12, el resto es 0, eso quiere decir que la división es exacta y lo que habíamos dicho antes, el 342 es divisible por 3, ¿vale? O la otra manera de decirlo es que 3 es divisor de 342. O una tercera manera es que 342 es múltiplo de 3. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el criterio de divisibilidad? Que es, como hemos dicho antes, un atajo para no tener que hacer la división. Vale, pues un número será divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Vamos a escribirlo. Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Suma de sus cifras múltiplo de 3. ¿Vale? Lo vamos a comprobar con el mismo ejemplo que estábamos viendo. Vale, si cogemos el número 342, ¿qué nos dice la regla? Si la suma de sus cifras, vamos a ver cuáles son sus cifras. Sus cifras son 3, 4 y 2. 3 más 4 más 2. 3 y 4, 7 y 2, 9. Ya tenemos la suma de sus cifras. Vale, el 9 es múltiplo de 3. Esta ya se ve de cabeza, ¿no? Porque el 9 lo puedes poner como 3 por 3. ¿Vale? Entonces, como 9 es 3 por 3, quiere decir que el 9 es múltiplo de 3. Entonces, como la suma de sus cifras, que es 9, es múltiplo de 3, podemos decir que 342 es divisible por 3. O que 342, que 3, ¿vale? Aquí podemos poner que 342 es divisible por 3, o que 3 es divisor de 342, o que 342 es múltiplo de 3. ¿Vale? ¿Qué sucede si nos da un número? Por ejemplo, imaginaos que tenemos un número un poco grande. A ver qué piense uno. $1536, ¿vale? 1536. Podríamos hacer la división entre 3. 3 por 5, 15. Bajo el 3, 1. 0. Bajo el 6, 2. ¿Vale?
y el resto es 0. Eso quiere decir que el 3 es divisor de 1536. Veamos cómo aplicamos aquí la regla. Tengo el número 1536, tengo que sacar sus cifras y sumarlas. 1 más 5 más 3 más 6. 5 y 1, 6, y 3, 9, y 6, 15. ¿El 15 es múltiplo de 3? Habrá gente que vea directamente que sí. El 15, como es 3 por 5, 3 por 5, quiere decir que el 15 es múltiplo de 3. Pero imaginaros que no lo sabéis. Pues podéis volver a aplicar la regla. Ahora queréis saber si el 15 es múltiplo de 3. Podéis hacer lo mismo. 15. Miráis sus cifras. 1 más 5 igual a 6. Y ahora el 6 ya esté seguro que casi todos veis que es múltiplo de 3. ¿Vale? Entonces, como la suma de las cifras, que es 15, es múltiplo de 3, bien porque lo veis directamente o bien porque volvéis a aplicar la misma regla, que la suma de sus cifras vuelve a ser múltiplo de 3, ¿vale? Podéis asegurar que 1536 es divisible por 3, o que 3 es divisor de 1536, o que 1536 es múltiplo de 3. Y esto sirve, en este caso sencillo, casi nadie va a tener que hacer esto, pero esto serviría si tuvierais un número muy grande, ¿vale? Que al sumar las cifras os diera, por ejemplo, 122. Pues si al sumar las cifras os sale 122, nadie sabe si es divisible por 3, salvo que o pruebe a hacer la división o que vuelva a aplicar la regla. En este caso sería, si aplico la regla, sumo 2 más 2, 4 más 1, 5, 2 más 2 más 1, perdón, más 2, 1 más 2 más 2 igual a 5, y como 5 no es múltiplo de 3, si esta suma nos hubiera dado 122, no sería múltiplo de 3. ¿Vale? Veamos un ejemplo de que no es múltiplo de 3. Imaginaros que tengo 1537. Si divido entre 3, me va a dar 512 y de resto, si lo hiciera, me da 1. Entonces no es múltiplo. ¿Qué pasaría si aplico la regla? 1537. 1 más 5 más 3 más 7. Ahora me va a dar 16. ¿16 es múltiplo de 3? No, no puedo poner 3 por ningún número para que me dé 16. O si no estoy seguro, vuelvo a aplicar la regla. 6 más 1, 7. ¿7 es múltiplo de 3? No. ¿Vale? Entonces, 7 no es múltiplo de 3. Acordaros de este símbolo. Eso quiere decir que 16 no es múltiplo de 3. Y entonces quiere decir que 1537 no es múltiplo de 3. ¿Vale? Vemos la regla del 9, si queréis, porque es parecida a la del 3.